de Ser Deportivos. Ser Deportivos, Región de Murcia, con Victorio de Aro y Rubén González. Aquí estamos, familia, buenas tardes. Ser Deportivos, Región de Murcia en este lunes, donde sí, evidentemente le hacemos un guiño al fútbol americano porque nos encanta, no solo la NFL, sino también lo nacional, en un lunes donde tenemos que hablar y analizar y, por supuesto, poner en valor la situación de un Carlos Alcaraz que vuelve a ser el número 1 del mundo, pese a que perdió la final de la Copa de Maestros contra Jannik Sinner. Vamos a hablar del Real Murcia, que empató contra el Teruel, que suma 7 de 9 con Adrián Colunga y que tiene una plaga de lesiones en el Enrique Roca. Hablaremos del Cartagena también, que cayó en Barcelona anoche contra el Europa, de la jornada de la segunda y la tercera federación, pero es que tuvimos tropiezo de los feos y de los duros en el Palacio. Rubén González, amigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira que lo avisamos, Victorio, cuidado con Breogán, cuidado que en la Liga Endesa esto es bastante más complicado de lo que parece un UCAM Murcia, que cae derrotado en el Palacio de los Deportes, que se pone con un balance de 5-2 en Liga Endesa y que tiene partido esta semana en la FIBA. Derrota inesperada en cualquier caso de UCAM Murcia, luego lo comentamos. Gracias, compañero. Hablaremos del Pozo Murcia, que está más líder de esa Liga Nacional de Fútbol Sala. Pondremos también el broche a lo que ha sido la temporada en motociclismo, MotoGP y Moto3, con los 4 pilotos de la región de Murcia y que ayer pusieron el colofón en Cheste. Y hablaremos del CAR de la región de Murcia con Fran Sánchez, con el director general de la comunidad, que es sede del Deporte Paralímpico Nacional. Estamos hasta las 4 de la tarde emitiendo toda la frecuencia modulada de la SER aquí en la región de Murcia, y además nos pueden escuchar en la app de la SER en directo y en diferido, y por supuesto en todas las plataformas que tenemos, en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify y en, por supuesto, YouTube, Cadena SER Región de Murcia, donde está Rubén González ahí tan guapo, mírenlo. Y ya lo saben que hasta las 4 vamos con todo el deporte aquí en la sintonía de Radio Murcia. Y vamos a arrancar este Ser Deportivos en Turín a las 3 de la tarde, 22 minutos, porque Carlos Alcaraz llegó a la final de la Copa de Maestros, pero perdió contra Sinner. Hizo su trabajo, pero no fue, yo creo, la final deseada. Turín, Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Victoria? Muy buenas. No fue la final deseada, no fue el día en el que vimos al mejor Carlos Alcaraz, estuvo mucho mejor en semifinales, pero tampoco vimos al mejor Sinner. Y al final quizás la explicación es que frente a frente estaban el número 1 y el número 2, los dos que más se temen, los dos que están dominando el tenis mundial, y precisamente por eso quizás no se pueda ver la mejor versión de los dos en un partido cuando se enfrentan, porque es muy complicado. Tienes que anticiparte a lo que va a hacer el otro, jugar, como decía Carlos después del partido, con una velocidad de bola altísima para tratar de arriesgar más, y evidentemente también así se cometen más errores, ¿no? Dentro de esta situación, partido muy equilibrado, partido muy disputado, muy competido, muy igualado, y que se llevó Sinner porque es el maestro en las pistas indoor actualmente, con esas 31 victorias consecutivas, que tiene un parcial de 26-0 aquí en Turín, que evidentemente está más adaptado, más aclimatado y se siente más a gusto. Y Carlos tuvo sus opciones en el partido, porque en el primer set estuvo con ese punto de set que no pudo aprovechar, que hubiera cambiado la película. En el segundo estuvo break arriba, y cuando consiguió igualar Sinner tuvo otra vez bola de rotura que no aprovechó Carlos. Por tanto, dentro de la igualdad tuvo opciones para ganar. No fue su mejor día desde mi punto de vista, tampoco el de Sinner, pero es evidente que la adaptación de Sinner a esta superficie y el ser mejor en esos 2 puntos clave del partido, dada la igualdad del resultado 7-6, 7-5, pues es lo que explica el por qué Sinner se llevó la victoria, y Carlos, que está muy satisfecho porque ha hecho un gran final de año de la ATP, pues no se pudo llevar la victoria. Totalmente. Te hago 2 que sé que tienes enseguida viaje de vuelta para España. 1, lo importante, pese a que no ganó la Copa de Maestros, es que sí que hizo sus deberes. Y 2, no sé también si damos ya por finalizada la temporada de Alcaraz y qué nota le pondrías. Bueno, primero le queda la Copa Davis por delante. Vamos a ver qué pasa, a ver cómo está. Está viajando a Bolonia para incorporarse al equipo español. Yo sí creo que ayer, aunque él quitó hierro y dijo que no le había afectado mentalmente, algo le afectó la molestia que tuvo en el isquio de la pierna derecha, porque al final Carlos sabemos que tiene un gran despliegue físico, lucha y llega a bolas imposibles, y desde ese momento tuve la sensación que iba con el freno de mano puesto. Él dijo que pudo moverse bien, pero que es verdad que a la hora de deslizarse en la pista no arriesgaba tanto como lo habría hecho si no hubiera tenido ese problema. Hay que esperar a la Copa Davis. De momento él dijo que su intención es jugar, está bien, pero la realidad es que hoy iba a hacer la rueda de prensa
previa a la Copa Davis del equipo español y se ha pospuesto a mañana, esperando a Carlos Alcaraz, que se ha ido más tarde de Turín tranquilamente para llegar más descansado y por eso hay que estar pendiente de ese isquio derecho. Al llegar lo va a examinar el doctor Cotorro, que está ahí con el equipo español, y luego hay que ver la evolución. Él es optimista, quiere jugar el jueves, pero vamos a ver, porque es una pequeña molestia muscular y hay que ver cómo le afecta. Y a partir de aquí, pues finalizada la temporada pura de la ATP, yo creo que es un temporadón. Es decir, es que le podemos dudar entre un sobresaliente o una matrícula de honor. Ha hecho 11 finales, ha ganado 8 títulos, entre ellos 2 Grand Slams. Recordamos que ha jugado 10 de las últimas 11 torneos que ha disputado, pues han sido finales. Solo falló en París, que cayó en primera ronda después de ganar en Tokio y descansar en Shanghái, y con una pista que no se adaptaba a él. El resto de torneos desde Monte Carlo ha llegado a la final. Bueno, yo creo que es imposible mejorarlo, ¿no? Se puede mejorar, sí, evidentemente, pero estaríamos hablando ya de unos números estratosféricos. Creo que ganar 2 Grand Slams cuando estás jugando contra una máquina como Sinner, y que seas capaz de ganar 8 títulos en un año, ser el tenista que más victorias ha conseguido en lo que llevamos en todo el año, con las 71 que lleva, creo que son los números para enmarcar, para estar satisfechos, y que es un temporadón extraordinario. Totalmente. Pues esta semana o los próximos días le pondremos fecha. Buen viaje de vuelta a España y gracias por estar día a día en Radio Murcia. Un abrazo, Pedro. Un abrazo, Vittorio. Chao, chao. Gracias, compañero. 3 de la tarde, 26 minutos. Vamos con el fútbol, con musiquita de fondo, porque nos toca hablar del Real Murcia, con un equipo que ayer cosechó un nuevo punto, seguramente impulsos bastante feos y desagradables, insulsos en definitiva, a los ojos de casi 14.000 personas que estuvieron en el Enrique Roca viendo un Real Murcia 0, Teruel 0. Pero con muchos matices. Vamos a empezar a analizarlos. Adrián Colunga. 5-4-1, metidos atrás, enfrentarte a este tipo de equipos, pues es difícil. Podríamos haber estado mejor que Amado, seguramente. Bueno, de donde venimos, lo que nos hemos encontrado, un equipo que compite muy bien. Creo que se puede mejorar muchísimo, tanto en ataque como en defensa, pero también hay que normalizar el hecho de jugar contra 10 tíos ahí metidos, no es sencillo. Cosas positivas, portería 0. También el hecho de que este equipo va tercero, creo que es, todavía sigue tercero, y yo veo que somos mejor equipo. Y un punto que, por tanto, deja un pensamiento distópico en cuanto al conjunto grana. En un momento de claro crecimiento con la llegada del nuevo entrenador, un punto en un mal partido, en un día de poco juego, de poca continuidad, y tan solo una ocasión para el Real Murcia, que por cierto fue muy clara y que falló Flaccus delante del portero. El Murcia, que además tiene que empezar a contar y a preocuparse por otras situaciones. Porque está al borde del abismo, por ejemplo, en la enfermería. Sin Sabeljic, que no va a jugar más esta temporada, sin Jasso, al que todavía le queda, sin Mollita, que sigue con molestias en el sóleo, sin Zeka, que lleva fuera desde la primera jornada, y aún le queda, sin Piñeiro, el portero suplente con los isquiotibiales, y el último en caer, el viernes, fue Alberto González. El central, que tiene molestias en el aductor de su pierna izquierda y ha tenido que parar, con una micro rotura que en principio tiene para 3 semanas, según ha podido saber Radio Murcia, 21 días. Y puede perderse, por tanto, el derbi contra el Cartagena el próximo 8 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 centrales son baja y un problema más durante el choque cuando, después de la segunda parte, Andrés López Carbona se tuvo que retirar por precaución. Para prevenir otra posible lesión muscular del defensa murciano, que tiene un bocadillo, un golpetazo de la semana pasada contra el Nasti de Tarragona, en un duelo que tuvo precisamente en un choque con fortuita, por supuesto, la acción con Alberto, con su compañero, y con la intención, a fin de cuentas, de evitar otra posible microrotura, otro posible lío, que ya sería lo que le faltaba al Murcia. Pues en la segunda parte Colunga le quitó del terreno de juego. Es decir, el Murcia está en cuadro. El Murcia ahora mismo tiene un problema. Porque ya no solo es que no tiene jugadores ahora, es que no tiene jugadores, y veremos a ver cuántos jugadores recupera para las próximas semanas. Y si tienes en cuenta que te mides al tercer clasificado, un equipo solvente, un equipo seguro, un equipo en la zona alta de la tabla, y teniendo en cuenta también el drama que se está midiendo en el Murcia, en la plantilla, con la exigencia, con lo que tenía que haber sido y no ha sido, pues creo que el punto, valorando contextualmente todo, no es malo. 7 de 9 posibles, eso es lo importante, con Adrián Colunga, y plena confianza en el entrenador obetense desde el club, como ya les contamos la semana pasada aquí en Radio Murcia, que todo iba a seguir igual, que el miércoles se va a reunir Felipe Moreno con el entrenador para sentarse y para escuchar las peticiones del entrenador, una vez más. Es decir,
escuchar nombres propios del segundo entrenador que Adrián Colunga quiere para el Real Murcia, para trabajar codo con codo. Y yo les digo, qué menos que no tener un segundo entrenador. Un Real Murcia que en cualquier caso ha ganado con el cambio de entrenador y el efecto Colunga no se desvanece con este 7-9. Insisto, por ponernos un ejemplo, ayer fue destituido Rubén Torrecilla del Hércules, el técnico, en una situación igualmente compleja de la tabla, con mucha presión, en un año que va a ser chulo y que está también metido abajo, empate a puntos con el Murcia. Y, por ejemplo, la misma dinámica tiene el Ibiza de Miguel Álvarez, que lleva 4 jornadas al frente del conjunto balear, aquel que ganó al Murcia en el Enrique Roca y después, días después destituyó a Paco Gémez, que le había ganado. Pues 4 partidos de Miguel Álvarez al frente del Ibiza y 0 goles a favor. Con lo cual también tenemos que valorar que no es fácil cogerle el caire, como dicen en mi pueblo, a un vestuario con presión y con muy pocos resultados hasta la fecha. Por eso digo que el punto, obteniendo un análisis frío, puede ser positivo, porque en un partido muy malo donde Gazzaniga tiene que intervenir en un par de ocasiones, por ejemplo, recuerdo un mano a mano que para con el pecho, con muchas bajas, conseguir ante un rival de la zona alta puntuar, sumar la portería a 0, puede ser bueno desde mi punto de vista siempre y cuando se gane la semana que viene en Antequera. Porque creo que ya este año, en vistas de que el equipo ha llegado a ser el farolillo rojo, ya no hay que decir, ni exigir, ni apretar, ni señalar con aquello de no es que el Murcia aspira a ser primero, no es que el Murcia aspira a ganarlo todo, no es que el Murcia con el escudo de los 18.000 abonados tiene que estar primero y ganar todos los partidos que quedan. Vale, eso lo cogemos con pinzas, porque la realidad del Murcia es otra. La realidad del Murcia es que este fin de semana juega sin 3 centrales, por lesión. Con un centrocampista que todavía no tiene el ritmo cogido, que es Antonio Aviz, y se tiene que ver obligado a ser titular. Y Sekou meterlo en el centro de la zaga. Con molestias, con jugadores y muchas bajas, sin Mollita, con Palmer que se queda fuera, que ahí yo, por ejemplo, en ese sentido sí que discuto la no titularidad de Palmer, más aún cuando tampoco tiene esa Mollita. Pero en definitiva, un Real Murcia que ha crecido, que se le ve con confianza en el césped, que compite de tú a tú a los jugadores y no se viene abajo. En eso ha ganado el Murcia. Y si ahora con este 7-9 consigues una nueva victoria la semana que viene en Antequera, serían 10-12. Ay, amigo, que igual este Real Murcia no va tan mal y ese efecto Colunga, como decíamos anteriormente, no se desvanece. Pero claro, evidentemente tienes que ganar en Antequera, porque tiene muchos problemas el Real Murcia, pero por ejemplo, para que nos pongamos un poco en contexto cómo está la situación de la categoría, anoche también los tuvo el Cartagena. 3 de la tarde, 32 minutos. Radio Cartagena, Alejandro Moya, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Victorio. A ver, ponme al día porque evidentemente se ve a un Cartagena superado en un campo muy difícil, del que si quieres podemos entrar a compartir y debatir muchas cosas. Sí, desde luego que no fue un buen partido del Cartagena. Creo que la derrota ayer por 2-0 ante el Europa fue bastante merecida, bastante justa. De hecho, yo creo que es el peor partido del Cartagena de toda la temporada, de los 12 que llevamos, junto a aquella derrota con el sanluqueño por 3-0. No estuvo en el partido en ningún momento. La primera parte fue para olvidar. En el arranque de la segunda, pues todavía se complica más con ese gol, dejando en un córner la frontal totalmente sola para que el jugador Company del Europa haga ese tanto para adelantarse al equipo, y luego ya, pues bueno, no termina de hacer demasiado. Tiene una ocasión Imanol Vaz para empatar el choque, pero no se le dan las cosas. Pierde por expulsión a Kevin Sánchez también de una manera absurda, porque llega tardísimo y con los tacos por delante, una roja para mí también de libro. Malgasta el FVS la segunda revisión que tenían en esa jugada, que para mí era clamorosa, y luego se quedan sin poder revisar un penalti que yo creo que podía ser en el tiempo ya añadido, tras lo cual llega el tanto definitivo del Europa para poner el 2-0. Así que yo creo que es un partido en el que le sale todo mal al Cartagena ayer en el Nou Sardeña, desde luego. Es una situación evidentemente deportiva, no es mala, es una derrota que te puede pasar en un campo muy polémico por las situaciones, y en un campo donde un equipo sabe que no puede jugar pero aún así juega, pero esto es otro debate y esto es culpa de la federación que lo acepta, y en ese sentido, en el Cartagena, pese a todo, es un momento clave en una semana donde podría o debería quedar todo resuelto después de las informaciones que vienen publicándose o que venimos contando a lo largo de la semana anterior, Alejandro. Sí, desde luego que lo lógico sería que esta semana quedara todo cerrado, pero también es cierto que
estamos ya pues prácticamente con el día de la marmota, ¿no? Sí. Porque ya hemos dicho muchas veces que esto tenía que quedar cerrado muy pronto. De hecho, la semana pasada está ya a punto de cerrarse. Luego vuelven a salir nuevas pegas por la parte vendedora. Yo creo que no se puede demorar mucho más, sinceramente, por diversos motivos. Porque hay que afrontar pagos, porque hay deudas con Hacienda y Seguridad Social que habrá que sentarse a negociar para ver cómo se abonan o abonarlas directamente, y que mientras que no haya compraventa no se va a llevar a cabo. Así que yo creo que esto es cuestión de tiempo. Hablábamos la semana pasada de que estaba ya cerrada a falta de firma y pago. Parece que hay algún problemilla más con porcentaje de acciones y demás por parte de Duino y de Felipe Moreno, que veremos a ver cómo se van solventando. Yo confío en que esta semana, antes del partido con el Eldense, quede todo solucionado. Y como tú decías, otra de las claves, volviendo al tema del partido, ¿no? El campo La Nova, el Nou Sardeña, que como decimos es un campo de césped artificial, y desde luego para mí totalmente inexplicable que el Europa pueda jugar en la primera vuelta allí y luego la segunda se tenga que ir fuera, porque va a haber equipos como el Cartagena que van a tener que ir a un campo cuyas condiciones, ya digo, influyen mucho en el partido, y luego otros como el Hércules o como el propio Real Murcia no van a tener que ir a jugar a otro campo en otras condiciones muy distintas, sobre todo no ya por el hecho de que sea más o menos grande, que la gente esté más o menos encima, sino sobre todo por el tema del césped, que yo creo que es lo que más se nota, sin ninguna duda. Igualdad de condiciones. Si el Cartagena no ha podido estar por aquello de las cargas toda la semana entrenando en césped artificial, y eso se nota a la hora de jugar, y se notan las medidas, y se notan las dimensiones, y se nota en el estilo de juego del Europa, sin minusvalorar ni mucho menos una plantilla que ha demostrado ser válida, que está arriba por méritos propios. Pero y yo ya no me quiero meter en más berenjenales, pero es verdad que la culpa de esto, si tú sabes que aquí no puedes jugar, ¿por qué les dejan jugar? No, 6 meses para que se adapten. Bueno. En fin, que entre tanto, en 3 semanas está el derbi, y no vamos a hablar de mucho, pero es cierto que al Cartagena ahora tiene en medio un Eldense que ha cogido la dinámica hacia arriba con Claudio Barragán. Sí, además que viene de ganar al Hércules, ¿no? Con un hombre menos. Sí. En su derbi, o sea que viene con unas sensaciones muy buenas, ¿no? El conjunto del Pepico Amat este fin de semana, este domingo a Cartagena. Desde luego va a ser también una prueba de fuego, después de 2 salidas consecutivas del Cartagena a Teruel, donde sé que lo hizo bien, y ayer a Barcelona frente al Europa. Intentar recuperar sensaciones que no tuvo el equipo ante el Villarreal B, volver a hacer del Cartagonova un fortín, y yo creo que ahí van a estar algunas de las claves, ¿no? Es un partido importantísimo porque va a ser el último en casa antes de ese derbi con el Real Murcia, así que va a ser un partido muy importante y en el que los albinegros tienen que estar centrados, pero en el que también van a tener muchas bajas, porque aparte de Fran Vélez y de Carrascal va a haber 2 sancionados. Iván Martínez, que no va a ser tan importante, vio la roja estando en el banquillo, y la de Kevin Sánchez, que sí que es un poquito más importante. Otros 2 jugadores más que se suman a la lista de bajas para recibir al conjunto azulgrana el domingo. Hablamos esta semana, querido Alejandro. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. Y además vamos a hacer una antes de la publi. Nos da tiempo a hablar de hacer la ronda de la jornada en segunda federación y en tercera, porque en el grupo cuarto, segunda federación, el Lorca Deportiva fue protagonista, Rubén. Sí, ganó 0-1 en el Chapín al Jerez, suma su 5ª victoria consecutiva. El conjunto de la Ciudad del Sol, que está bastante al alza en estos momentos. Además, el Yeclano perdió 1-0 contra el Almería B de José María Salmerón. Ganó el Águilas el derbi regional contra la Deportiva Minera 0-2 con goles de José Mas y Cristian Martínez. No jugó el UCAM Murcia en Huelva porque no se pudo garantizar la seguridad en el nuevo colombino con el temporal. Y así queda la tabla. Águila segundo, un punto del líder, que es el Extremadura. 4ª posición para el Lorca Deportiva, empatado con el tercero. Ya más abajo, 8º el Yeclano Deportivo con 17 puntos. 9º con 16 y un partido menos el UCAM Murcia, que puede escalar hasta esos puestos de la zona noble. Y en el grupo 13 de tercera, Balazul 4, Yeclano B1, Cieza 1, Minerva 0, Olímpico de Totana 1, Imperial 1, Molinense 1, Mazarrón 1, Muleño 0, Cartagena B2, Caravaca 2, Pulpileño 1, Deportivo Marítimo 0, El Palmar 0, Santomera 2, Águilas B2, Santa Cruz 0, UCAM B1, y así queda la tabla. Rubén González, no te enfades que me he comido y me salta la escaleta. Regresa Cieza con 25 puntos al liderato, playoff para Imperial, Olímpico de Totana, Molinense y UCAM Murcia B, puestos de ascenso para Yeclano B, Santomera y Muleño. Esa es la última hora del grupo 13 de tercera, del grupo cuarto de segunda federación, y así está el fútbol para la región de Murcia. 3:39, a la vuelta, baloncesto.
3 de la tarde, 41 minutos, nos toca hablar de baloncesto y estamos en una situación complicada, porque evidentemente sabíamos que podía pasar, aunque éramos plenamente confiantes en un UCAM Murcia, que vamos a decir que tropezó ayer contra Breogán, Rubén González. Bueno, y seguimos confiando, a pesar de todo. Hasta que se demuestre lo contrario. Evidentemente. Que te veo venir, ¿eh? Un UCAM Murcia que sí, que perdió contra Río Breogán en casa en el Palacio de los Deportes, 83-96, en un arranque bastante frío del equipo universitario. Sobre todo se vio en los primeros instantes del encuentro, dominando Breogán con todo, haciendo muy difícil la penetración en el juego interior de UCAM Murcia, y donde al UCAM se le empezaba a ver que estaba un poquito con esa ansiedad del inicio, que no te salen las cosas, y sobre todo se ve en el perímetro, donde UCAM Murcia intenta hacer daño con Nakic, intenta hacer daño con la línea de 6.75 para un Breogán que estaba dándolo todo, que pone en primera instancia el marcador 15-25, pone esa primera distancia, abusando UCAM Murcia del triple. Luego poquito a poco sí que es cierto que el porcentaje va bajando, y con Cook y Brankovic, que estaban siendo auténticos basiliscos, ¿no?, por así decirlo, dentro de la pista del Palacio de los Deportes. En un segundo cuarto, además, donde UCAM Murcia intenta reaccionar, se pone a 6 con un 44-50, pero el equipo de Lugo que no se inmutaba, que parecía que lo tenía todo controlado y bastante bien atado. De hecho, UCAM Murcia no se pone por delante en el marcador en ningún momento del partido, con Francis Alonso siendo letal, con Cook además siendo letal incluso desde el perímetro y ayudando en todas las facetas del juego a sus compañeros de Río Breogán. Y esto da todo paso al tercer y último cuarto. Decir que ahora vamos a entrar un poquito más en harina y en detalle, vamos a ir al turrón para analizar cómo fueron sobre todo los guarismos, los datos, el rebote y donde más pecó UCAM Murcia. Decirles que en el tercer y último cuarto los de Sito Alonso lo intentaron con Ennis, que se puso o intentó al menos ponerse la capa de superhéroe en más de una ocasión. De Julius también tirando del carro, con buenos números, con buenos triples, pero ay amigo, el problema de este UCAM Murcia en el partido de ayer fue otra vez Brankovic, imperial en la pintura, y Cook siendo el máximo anotador con 24 puntos, que hizo que sentenciase en el choque. Decir además que cuando quedaban unos 2 minutitos y medio, más o menos 3 minutos, UCAM Murcia estaba tan cerquita. Hubo un momento donde todos creíamos que podía hacerse efectiva la remontada, pero es cierto que la distancia amplia de Breogán permitió al equipo maniobrar con una seguridad bastante notoria dentro de la pista. Y ese Brankovic, que en el día de ayer, lo hablaba con Guillermo Lozano, parecía Sabonis, el mismísimo Sabonis reencarnado en la pista del Palacio de los Deportes, y lo tenía Breogán, y el nombre era Brankovic, con esa imperialidad, ¿no?, de la que estamos hablando, con ese resultado final de 83-96, un Casimiro que el entrenador de Breogán, que supo bien atar el partido, que supo bien jugarle a UCAM Murcia al límite de lo agresivo que es, tal y como le gusta jugar a UCAM Murcia. No olvidemos que este UCAM Murcia está hecho para jugar así, para ser intensos, para hacer sobre todo clave los momentos puntuales del partido, sobre todo en esos inicios. Y vamos a analizar y a ver un poquito los datos que nos ilustran, que nos fotografían, nos dan la imagen muy nítida, muy perfecta de lo que fue el encuentro. 59% en tiros de 2 UCAM Murcia, 88% en libres. Eso, para que se hagan ustedes una idea, 59 de 2, mejor dicho, Breogán, y 88 en libres. Ojo, porque en los tiros libres UCAM Murcia pecó con un 64% de acierto, y frente a los 59% en tiros de 2, UCAM Murcia hizo 47%. Y antes les hablaba del rebote. Miren ustedes cómo son las cosas. 46 rebotes por 32. 46 de Breogán y 32 de UCAM Murcia. Y menos mal que la estadística se corrige sobre todo en el tercer y cuarto, porque en el principio de partido se puso de manifiesto que estaba sufriendo mucho el UCAM Murcia, además sobre todo en el rebote defensivo. Y la pareja letal que formaron tanto Cook como Brankovic. Cook con 24 puntos, 24 de valoración, y Brankovic con 19 puntos, 11 rebotes del total de esos 46 y 26 de valoración. El mejor de UCAM Murcia, decir que fue Dylan Ennis con 22 puntos y 24 de valoración, algo que fue insuficiente. Decir, y voy a echar un pequeño capote, una lanza a favor de Zach Hicks, que a pesar de que lo intentó desde el perímetro en varias ocasiones y no tuvo fortuna, me voy a quedar con lo positivo de todo esto, y es que Hicks encontró tiros liberados. Leía a algunos aficionados que mostraban, como es lógico y es comprensivo, su cabreo en redes sociales
con el resultado, y muchas críticas iban centradas a Higgs, a que al final es un tirador y no está encontrando esos momentos de acomodo. Pero si le damos la vuelta y buscamos ese tono positivo, encontró muchos tiros liberados y se supo abrir bastante bien en el perímetro para tirar, a pesar de que la pelotita finalmente no entrara. La conclusión de todo esto es que Breogán rompe el maleficio que tenía con Murcia desde hace ya bastante tiempo, que se rompe la imbatibilidad de UCAM Murcia dentro de la competición, suma así su segunda derrota en 7 jornadas, con ese balance de 5-2 en las 7 jornadas que tenemos de la Liga Endesa, y lo que toca ajustar ahora para el equipo de Sito Alonso sobre todo es la defensa, el acierto por supuesto, al menos si no es los tiros para que te los puntee el rival, que sean en los tiros libres en estático, y se puede igualar al menos la prestación que sí que tenía Breogán en el día de ayer con ese 88% en tiros libres. Para mí lo que tiene que hacer UCAM Murcia es salir con intensidad desde el minuto 1, y esta mañana, al hilo de todo esto, en el partido del Recreo, que ahora hablaremos de ello, me decía alguien de UCAM Murcia, es que nos ha penalizado muchísimo el tiro libre. Es que parece que tenemos el síndrome de Sarajevo. El síndrome de Sarajevo, recuerden Sarajevo, el partido contra Bosna en la FIBA Eurocup, donde se pierde la mala actitud del equipo. El síndrome de Sarajevo. Podemos acuñar incluso este término, igual que Vittorio acuña el efecto Colunga. Iba a decir el colunguismo, ¿sabes? Fíjate, el efecto Colunga. Pues el síndrome de Sarajevo podemos acuñarlo en estos términos. Un UCAM Murcia que salió bastante menos intenso que su rival, y eso habló de ello Sito Alonso en el postpartido, cabrero como es lógico, y además haciendo mucha autocrítica. Pero no nos queda otra de Breogán que esperarles en el Pazo. No nos queda otra que ir al Pazo y buscarles la revancha, ¿no? Pero ahora mismo felicitarles, han jugado muy bien, mucho más intensos y duros que nosotros, muchísimo más duros que nosotros. O sea, que muchas veces nosotros somos los que pegamos, y ellos han estado al límite de la legalidad, que es a mí lo que me gusta. Han jugado fantástico. Me hubiera gustado jugar a mí con esa intensidad, tanto Sako como Brankovic, como Kruk, como Kudus. Muy bien. Muy bien, me han encantado lo duros que han sido. Ojo que ustedes podrán pensar, si no siguen mucho a Sito Alonso, bueno, esto seguro que se ha marcado aquí un farol, y iba con doblez, ¿no? Iba con doble sentido esto de que Breogán iba a ser muy duro, o que ha sido muy duro en este caso, pero tenía razón, tal cual. Sito Alonso fue sincero, totalmente sincero. Breogán que fue al límite, y que al final eso se reflejó en una buena estadística y en un avispamiento rápido, totalmente rápido, de donde UCAM Murcia se queda en la lona tendido desde el primer instante de partido. Sí que es cierto que la reón final llegó tarde, bastante tarde, pero eso no quita que UCAM Murcia al menos lo intentó. En lo más inmediato, UCAM Murcia vuelve a la competición, va a ser esta semana, miércoles 8:30 de la tarde, en el Palacio de los Deportes, donde se cierra esa primera fase contra Star Lublin, con UCAM Murcia con ese billete a la próxima fase, primero de grupo, ya asegurado, matemático, así que tranquilito, y al menos para probar un poquito a los jugadores. Así da gusto, evidentemente. Sigue. Solo quería apostillar, estoy pendiente, te he preparado una que no te la ves venir. Bueno, entonces, ¿pero voy con la primera FEB o no? Sí, es bueno, de la primera FEB. Primero voy a hablar de una cosa importante. El partido del Recreo esta mañana, que aunaba a la temática social, Stop Bullying, es la proclama universitaria en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma, Hoover y El Pozo. Más de 7.000 niños de varios colegios de la región de Murcia que han estado acompañando al equipo universitario, con Sito Alonso inaugurando, como no puede ser de otra manera, ese calentamiento previo, haciendo partícipes a todos los niños con juegos, y luego 2 equipos, el azul y el blanco, donde los jugadores de UCAM Murcia, y también con algunos niños, compartían canasta. En primera FEB, el CAESA Seguros Cartagena CB cayó ante Obradoiro este finde 68-94 en el Palacio de los Deportes de Cartagena, y además la buena noticia, esto es lo bueno que podemos contar, la única victoria, Ciudad Molina Basket, que logra una victoria importante en su competición en la segunda FEB, 75-68 ante Class San Anthony. ¿Qué pasa, Victorio? No. CAESA Seguros Cartagena hace una horita y media. Sí, lo he comentado con Alejandro, sí. Hemos hablado de ello. Vale. Es que me ha parecido fascinante. No me lo pillas, ¿eh? Jordan Davis. Sí. Nuevo fichaje, ex de UCAM Murcia, en fin, entre otros clubes, 4 o 5 equipos la temporada pasada. ¿Por qué? Bueno, es decir, al final, tiene mucha calidad, ¿no?, para venir a jugar en una segunda división. Sí, pero le pesa un poquito, la cabeza la tiene regulera. Sí. No la tiene del todo centrada. Eso quizás sea la merma de Jordan Davis. En las últimas temporadas, y sobre todo, insistimos, la pasada temporada ha estado en 4 o 5 equipos, para que se hagan ustedes una idea. Pero si tiene el día, es un jugador diferencial y vamos, de sobra para esta primera FEB. Pues nada, mucha suerte a Jordan Davis, al CAESA Seguros Cartagena y al Ciudad Molina Basket, que tienen trabajo todavía por delante. 3 de la tarde, 51 minutos. Vamos a seguir hablando de muchos temas que tenemos preparaditos en el tramo final de este Ser Deportivos hasta las 4 de la tarde.
3 de la tarde, 54 minutos. Tenemos muchos temas en el polideportivo. Lo primero, el fútbol sala, Rubén. Con el Pozo Murcia que sigue líder, 3-2 en el Palacio de los Deportes. Victoria ante Rivera Navarra con goles de Marcel Denner y Alex García, protagonistas en ataque, firmando una buena victoria bastante trabajada ante un rival que apostó, como no puede ser de otra manera, dentro de este fútbol sala y con lo ajustado que estaba todo por el portero jugador en los últimos instantes. Marcel, que adelantó a los murcianos nada más empezar el choque con 1-0. Rivera empató con Chino con ese 1-1. Denner devolvió la ventaja justo antes del descanso al equipo charcutero con el 2-1 y ya en la segunda parte Alex García marcó el 3-1, aunque Fabiño recortó las diferencias para el definitivo 3-2. Las claves para mí dentro de este Pozo Murcia, dentro de este partido, la solidez defensiva y el oficio de Edu Sousa bajo los palos. Josan González ya preparado con ambición para medirse a Palma. Me toca visitar la pista del flamante campeón por tercer año consecutivo de la Intercontinental, un equipo que cada año, pues, a pesar de perder muchísimos jugadores, se consigue reinventar y estar en la pelea por todo, una cancha muy... Y más futsal con el Jimby Cartagena, que empató a 1 a domicilio contra Jaén, pero eso interior duda. No ha sido un partido bonito de nivel de los dos equipos en relación al juego. Partido muy truncado con el futsal que tuvimos en la región de Murcia este fin de semana. Y que te quiero hacer una pregunta al Pozo Murcia, líder de esta Liga Nacional de Fútbol Sala, 27 puntos, 6 por encima del segundo clasificado, que es Jimby Cartagena. Te pregunto, ¿existe tal diferencia entre un equipo y otro? Es pronto para definirlo, estando en el mes de noviembre, jugándose todo luego. ¿Cómo ves la situación, González? Bueno, yo diría que es una de las mejores ventajas, uno de los mejores inicios que ha tenido el Pozo Murcia, y si gana en esta jornada podríamos hablar de, quizá en la última década, de los mejores inicios que ha tenido el conjunto charcutero. Ahora mismo sí que es cierto que llevamos poquitas jornadas, entre comillas, y todo está por decidirse y se tiene que desequilibrar un poquito más la balanza. Yo creo que al final de la primera vuelta es cuando empezamos ya a ver las primeras rupturas, las primeras malas rachas, porque al final, no nos engañemos, esto es una enorme, grandiosa racha del Pozo Murcia que en algún momento se tendrá que cortar. El Jimby Cartagena, que está también poquito a poco sacando petróleo de algunas jugadas y de acciones que le llevan a goles en los últimos instantes, también de manera idéntica con el Pozo Murcia. Por lo tanto, decir que el fútbol sala y esta primera división está muy igualada, que hay muchos goles y repartidos y además con diferencias de marcador bastante cortas. Por lo tanto, ya veremos. Oído cocina. Además, tenemos que hablar de motociclismo porque tuvimos carrera de la buena para cerrar el campeonato del mundo en Cheste, y en MotoGP además lo hicimos con buenos resultados, porque Pedro Acosta fue cuarto y Aldeguer quinto. Y en la clasificación el de Mazarrón termina cuarto, mientras que el de La Ñora es octavo. Así hablaba para Dazún el Tiburón sobre su temporada. O sea, eran tan malas ni ahora son tan buenas para estar siempre en el podio. Entonces me lo tenía que haber tomado con más calma seguramente a principio de año. Cuando los pilotos se nos mete como un objetivo en la cabeza, es difícil como darte por vencido y decir, venga, quizás no es para mí este año. Un cúmulo de lo que me ha podido ayudar la gente de mi equipo personal, lo voy a decir, y de darme 40 veces con la cabeza en la pared hasta que darme cuenta que no era por ahí, ¿no? Bueno, si consigue retomar y sobre todo que vaya más de cara al 26, habrá merecido la pena para Pedro Acosta, y veremos a ver cómo termina un Fermín Aldeguer, cómo le va la próxima temporada, cómo funciona esa Ducati, que este año maravillosamente bien, su compañero ha terminado segundo, porque tenemos un 2026 muy abierto por delante para los principales pilotos de MotoGP de la región de Murcia. Y en Moto3 fue segundo Máximo Quiles, la sensación de la temporada, y que ha terminado tercero en esa clasificación, pese a que arrancó 3 carreras después y además estuvo otras tantas fuera por lesión. Y Carpe cuarto, otro que tal baila, que deja muchísimo talento en nuestros pilotos en el sureste regional. Y por último tenemos un tema de polideportivo, porque el centro de alto rendimiento de la región de Murcia, el que está situado en Los Alcázares, se convierte en la sede fija del deporte paralímpico del deporte español, con instalaciones plenamente adaptadas y un equipo técnico especializado. El CAR murciano es el único centro de España preparado para acoger todas las disciplinas paralímpicas. Actualmente concentra 32 deportistas y en lo que va de año ha recibido 45 concentraciones nacionales y 5 internacionales, sumando casi 3.000 pernoctaciones. En Radio Murcia hemos hablado con Fran Sánchez, director general de deportes. Pues hay mucho tiempo. Yo creo que no se mide en semanas. Yo creo que llevamos más de 2 años con el timón en el lugar en el que tenía que ir, yendo en la dirección en la que teníamos que ir, y se consigue pues después de años de trabajo y de esfuerzo. Esto significa que el CAR de la región de Murcia se convierte en la sede permanente de los deportes paralímpicos. Significa que es el centro de alto rendimiento, el único centro de alto rendimiento en nuestro país preparado y capacitado
para el deporte. Pues ahí es nada, ya lo saben, él uno de los mejores, el único, sin lugar a dudas. Damas y caballeros, pórtense bien, sean buenos, hasta mañana, 3:20 Ser Deportivos. Chao, chao. Es la cosa. Adiós.